Sean bienvenidos a un episodio más de La Verdad entre Sombras. Hoy les hablaré sobre uno de los casos más trágicos en la historia de México, el caso de la guardería ABC, y cómo una tarde tranquila se convirtió en una tragedia que dejó a 49 niños sin vida y a todo un país exigiendo justicia. Todo esto pasó en Hermosillo, Sonora, donde en una guardería que atendía a más de 170 niños entre 5 meses y 5 años, un espacio que realmente habría sido adaptado, no era construido originalmente como una guardería. Pero bueno, era un viernes por la tarde, específicamente un 5 de junio de 2009, donde entre las 2:45 y 3 de la tarde comenzó un incendio en una bodega, propiedad del gobierno del estado, cabe mencionarlo. ¿Qué pasa después? Que las llamas se extendieron rápidamente a lo largo de esta bodega, quemando todo a su paso. Entonces la guardería para ese entonces solamente tenía una salida, lo cual es muy peligroso para espacios de servicio más que nada. El humo tóxico llenó el lugar en segundos realmente. Muchos niños quedaron atrapados y bueno, padres, vecinos y autoridades intentaron romper paredes para sacarlos. Como resultado, 49 niños fallecieron, más de 100 heridos, muchos con quemaduras severas y daños permanentes. ¿Cuál fue uno de los resultados que dieron las autoridades? Bueno, falta de salidas de emergencia, permisos y verificaciones incompletas, una bodega que almacenaba papelería y archivos del gobierno también era muy peligroso para ese entonces. Documentos señalaron también que el incendio pudo iniciar por fallas eléctricas o por equipos de enfriamiento sobrecalentados. Recordemos que eso es muy peligroso para todos estos establecimientos. La indignación pública se hizo presente, puesto que las protestas iniciaron en todo el país exigiendo justicia y aclaración. Padres buscaron justicia durante años, diversas autoridades fueron señaladas y algunas procesadas incluso. Aunque muchas veces muchos quedaron libres y absentas de estas acusaciones o recibieron sanciones menores simplemente. El caso se volvió un ejemplo de corrupción, negligencia, encubrimiento institucional, que es lo que hemos visto en este canal, Toda esta negligencia, todos estos malos actos que se realizan o no se hacen a favor de las víctimas. ¿Qué impacto tuvo a largo plazo? Bueno, como podrán algunos saber, se promovieron leyes y reformas para mejorar la seguridad en las guarderías. Esto a base de esta tragedia, lo cual es pues histórico, porque antes no se tenían tantas prevenciones en ciertos establecimientos. Y persisten demandas de justicia plena. Esto también ya se ha implementado poco a poco. Y bueno, el caso continúa como una herida abierta en México. Realmente es un caso que no se olvida, es uno de los casos más trágicos y de negligencia sobre todo. Y que se ha convertido en un movimiento también para la protección de los niños y la seguridad en este tipo de establecimientos. La guardería ABC no solamente es una tragedia, sino es un recordatorio de lo que ocurre dentro de una negligencia y la corrupción, y esto se cruza más con lo vulnerable, que son los niños y los que terminan pagando todo esto al final de cuentas. En La Verdad entre Sombras recordamos a las víctimas de la guardería ABC y seguimos preguntando lo que muchos aún sienten, ¿Dónde está la justicia realmente? ¿Qué es lo que falta por hacer o qué necesita pasar para que realmente en todos estos casos se tomen en serio y no se dejen abiertos, sobre todo y al aire, Por supuesto, los familiares de estos niños exigieron por años que se les hiciera justicia. Todo el país se unió, como lo había dicho anteriormente, lo cual es algo que sumó más que nada, porque era un año donde no habían ocurrido este tipo de accidentes, por así decirlo, accidentes grandes realmente. Entonces para México quedó marcado, sobre todo porque pues eran
era una guardería, ¿no? Es el espacio donde realmente los niños pueden sentirse seguros, o simplemente no, para que los padres puedan dejarlos y no tengan problema en cuanto a preocuparse de temas, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces tienen que trabajar o no tienen dónde dejarlos. Entonces para eso existen estas guarderías, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando realmente estas instituciones o estos establecimientos no están protegidos realmente como debería de ser? Y aquí entra también la parte de regulación, ¿no? Que tiene o no tiene el gobierno en ciertos establecimientos. Tiene que haber corroboración de seguridad, de protección civil, incluso, sobre todo porque se trata de un establecimiento en donde los niños están de promedio, o sea, otras personas menores de edad están de por medio. Entonces pienso que es importante que se empiece a implementar todo esto para que las familias tengan más seguridad a querer dejar a sus niños en una guardería. Y fue lo que no pasó en el año de 2009 en Hermosillo, Sonora. Entonces, aquí en La Verdad Entre Sombras, como hemos visto, sí, muchos casos quedan abiertos o no se atienden como deberían de ser, ¿no? Y sobre todo porque ocultan esta versión de los hechos, o incluso inventan, como los casos anteriores de Monchito y de Frida Sofía, donde para desviar la atención crean un caso mediático donde la gente, al no tener tanta información, tiende a irse en esa dirección, lo cual confunde mucho y crea, pues obviamente, confusión en todo México y sobre todo en los medios. Y bueno, solamente aquí en La Verdad Entre Sombras toca pues acompañar todos estos casos de la mano y lo más cerca posible para llevárselos a ustedes. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más casos sobre la verdad oculta entre sombras, ya saben, suscríbanse y activan la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Luis Trejo. Hasta la próxima.